AR1 en qué consisten. Y nada más, en realidad no vamos a ir mucho más lejos de lo que estamos hoy más explicando en este tema. Vamos a ver la aplicación de esos modelos, generación sintética de valores, la primera aplicación, y la segunda aplicación es realizar pronósticos de valores hacia el futuro. Esas dos aplicaciones tenemos con ese tipo de modelos. Estos modelos realmente son muy complicados porque después hay que tomar en cuenta tiempos de, por ejemplo, caudales mensuales. Hasta ahora, lo único que hacemos nosotros es explicar en qué consiste la aplicación de estos modelos cuando se trata de una serie anual. En cambio, una serie mensual tiene una estacionalidad, ¿no es cierto? Si son caudales mensuales, en enero, febrero, marzo son muy altos, llega junio, julio, agosto son muy bajos, hay una ciclicidad de un periodo 12. Cada 12 meses los caudales son muy altos o son muy bajos. Eso, por ejemplo, no sucede con los valores anuales, que es lo que hasta ahora hemos estado utilizando como ejemplo. Y obviamente después de valores semanales pueden haber valores mensuales, semanales, diarios, hasta horarios, ¿no es cierto? Si ustedes, por ejemplo, consideran las temperaturas medidas cada hora, durante varios días, durante un año cada hora, entonces también hay una ciclicidad, ¿no ve? A mediodía, a las 12, una, es el momento más caluroso, cuando los valores son los más altos, valores de temperaturas, y cuando llega la noche, en la madrugada, seguramente son más bajos. Cuando se habla de valores horarios, la ciclicidad es de 24. Cada 24 horas o hace mucho calor o hace mucho frío. Si se habla de valores semanales, la ciclicidad es ¿cuánto? Si se habla de valores mensuales, la ciclicidad es 12. Si se habla de valores horarios de temperatura, la ciclicidad es 24. Y si se habla de caudales semanales que ingresan a un embalse, ¿cuánto será la ciclicidad? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie sabe la respuesta? Por 3 puntos adicionales a la nota que saquen en este examen que viene. Ingeniero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. Cuando hablamos de caudales anuales, por ejemplo, Miskune 17 años, 17 valores, no existe al interior de los 17 valores así a simple vista una ciclicidad, porque con 17 valores muy difícil establecerlo. Cuando hablamos de caudales mensuales, todo el mundo sabe que cada 12 periodos, cada 12 meses, los caudales son o muy altos, por ejemplo, enero, febrero, de enero al siguiente enero son 12 meses, al siguiente enero son 12 meses, y esos valores son altos. En cambio, si hablamos del mes de julio, julio de este año hasta el siguiente valor es julio del próximo año, el siguiente valor es julio, ¿no es cierto? Los valores mensuales presentan una ciclicidad de 12. Cuando hablamos de una serie de tiempo compuesta de temperaturas horarias, a las 0 horas de la mañana la temperatura era 3 grados, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, 4, 5, 6, hasta llegar a las 12 del día. A las 12 del día, entonces, tenemos una temperatura muy alta. La ciclicidad de temperaturas horarias es de 20. Entonces, la pregunta a ustedes sería, cuando hablamos de caudales semanales que ingresan a un embalse, ¿cuál será la ciclicidad? ¿Perdón? ¿Alguien está contestando o no? ¿Quién sabe la respuesta? Por 3 puntos para el examen que viene. Ciclicidad de valores de caudales semanales. Ciclicidad de caudales mensuales es 12.
Ciclicidad de caudal de temperaturas horarias es 24. Ciclicidad de caudales semanales es ¿cuánto? De 7, Inge. 7, ingeniero. 7,5. Nada que ver. Un caudal semanal es aquel que proviene de la media de 7 semanas. Perdón, de 7 días. Un caudal semanal se obtiene con la media de los 7 días, ¿no ve? Voy a considerar los siguientes 7 días, su media me da el segundo valor. Siguientes 7 días, su media me da el tercer valor. Esos valores son caudales semanales. ¿Cuál es la ciclicidad de esos valores semanales? Bueno, me estoy anotando, si nadie da la respuesta, pregunta de examen. ¿Ya? Bueno, continuemos entonces. Para refrescarles, esta figura ya la tienen en el Classroom, porque han leído, realizado el Classroom, ya saben de qué se trata. ¿Qué es una función de autocorrelación? Básicamente es la representación gráfica de los coeficientes de autocorrelación, que le llamamos ρ, en función del rezago, es decir, K. Obviamente, lo que se muestra en la pantalla es la función de autocorrelación calculada en base a 38 valores del río Grande, que ha sido medido, registrado en Rosita, cerca de Santa Cruz, en Abapó. El río Grande nace, hemos dicho, en el río Rocha, con alturas de Sacaba, y continúa su curso hacia aguas abajo, recibe un montón de afluentes y al final se convierte en Río Grande y llega a Santa Cruz, y ahí se tiene una estación de aforos de caudal. Y en esa estación se tienen entonces, una vez que se procesan los datos, se tienen caudales medios diarios. Cuando se tiene 38 años, entonces tengo para el primer año 365 valores, su media constituye el primer valor. La media de los 365 días siguientes del próximo año se constituye nuestro valor, y de esa manera obtengo yo caudales anuales, 38 valores. Esos valores que están registrados los hemos visto en algún lado ya. Esos valores los sometemos a un análisis de autocorrelación. Lo que queremos es detectar si existe una dependencia de valor a valor al interior de esos 38 valores. Ya habíamos visto que un ejemplo era el nivel del río diariamente observado a la misma hora en la mañanita de un río en el mes de junio. Hemos tomado el mes de junio y ya lo habíamos dicho, porque en junio no llueve. Y si no llueve, la fluctuación del nivel de agua en ese puente no existe. Pero lo que sí hemos detectado ahí era que cada día que pasaba el nivel iba decreciendo. Intuitivamente hemos aceptado que esa serie es autocorrelacionada, porque el valor de hoy depende del valor de ayer y el de ayer de antes de ayer. En consecuencia, puedo realizar un pronóstico siguiendo la tendencia que presentan los valores diariamente observados. Esa es una serie dependiente, una serie autocorrelacionada. Cuando consideramos los 38 valores de caudal anual del Río Grande, esos 38 valores, a simple vista, no podemos concluir que si se trata de una serie autocorrelacionada o no. El caudal medio de este año depende de lo que sucedió el año pasado, y ese depende de lo que sucedió el año pasado. Esa pregunta no la podemos responder en forma automática. Entonces, para salir del apuro, lo que hacemos es graficar la función de autocorrelación, porque la función de autocorrelación, la forma en que resulte, me va a dar idea de si esa serie de 38 valores presenta o no autocorrelación. La forma de aprender este tema era agarrar los 38 valores verticalmente dispuestos en el orden en que han aparecido. No se los puede desordenar, ¿no es cierto? Copiar paralelo a ella la misma serie y desplazarlo un año abajo.
En consecuencia de 38 valores originales que tengo, n igual a 38, me voy a quedar con dos columnas, pares de datos, y solamente van a estar ahí presentes 37 pares de datos, los cuales me dan lugar al cálculo de del coeficiente de autocorrelación que le llamamos ρ. Para lograr hacer ello, voy a usar alguna herramienta. Puedo usar Excel, pero también puedo usar la calculadora programable o la calculadora de bolsillo que tienen ustedes. Obviamente esa calculadora tiene que tener la función de regresión lineal y coeficiente de correlación. Si no tiene eso en su calculadora, entonces en el examen se van a morir. Entonces, para lograr calcular ρ1, lo que hago es simplemente calcular la correlación que existe entre este valor y el valor del año inmediatamente anterior. Por supuesto que puedo hacer el mismo trabajo cuando yo utilizo Excel en lugar de la calculadora. La pregunta en la otra clase era, ¿y se puede usar Excel en la clase? Y eso no ha quedado sin respuesta porque no sé si todo el mundo dispone de una laptop o una computadora en su casa, porque si no dispone, entonces es bien difícil permitir a todos que utilicen su calculadora, ¿no es cierto? En principio, entonces lo que vamos a hacer es lograr hacer todo con la calculadora. A ver, ¿qué más necesitamos saber en este tema? Habíamos dicho que de la forma que resulta esta figura, podemos concluir si la serie presenta o no autocorrelación. Fíjense que el único valor al inicio que sale de la franja es este de acá, y que es en realidad este de acá, 0,533. 0,533 es un valor que está entre 0 y 1. Y ustedes saben de estadísticas de regresión lineal que mientras el coeficiente de correlación esté más próximo a 1, significa que presenta dependencia. El siguiente valor es 0,237. Eso es una medida de cuán correlacionado está el caudal de un año dado con el caudal que le antecede 2 años. El siguiente, ρ3, me da el grado de correlación que existe entre el caudal de este año y el caudal que sucedió hace 3 años. Pero eso, el conjunto de toda la serie, ¿no es cierto? Entonces, para poder dilucidar si un valor lo puedo tomar como diferente de 0 o no, los estadísticos han inventado las franjas de confianza, y la franja de confianza se la expresa con esta fórmula, ¿no? 1,96 tengo que dividir entre la raíz cuadrada de n, donde n son los 38 valores originales con los que cuento. Y al hacer esa operación, eso sale 0,318. Y 0,318 lo trazo hacia arriba y hacia abajo de la serie, de la media que está representada en la gráfica por una línea gruesa en color negro. A partir de ahí, lo que puedo concluir es que todo valor en la franja, que sale de la franja, por ejemplo, este valor de acá, sale de la franja y en consecuencia es realmente diferente de 0. ¿Por qué? Porque se está aproximando más al 1 que se encuentra arriba que al 0 que se encuentra abajo. Pero si eso sucedería en la práctica que ustedes aplican a un grupo de valores, lo que hay que hacer es desestimar ese valor que está siendo indicado ahí con la flechita verde. Porque no podría ser posible que al analizar la función de autocorrelación, el valor 0,533 indica que el caudal de este año o de cualquier año depende del caudal del año inmediatamente anterior. ¿Cuán grande es esa correlación en un rango de 0 a 1? Es 0,533. El siguiente es ρ2, que es 0,23. Ese ya está más cercano al eje horizontal negro
que al valor superior resulta arriba 1. Y obviamente cae dentro de la franja de confianza. Entonces, el RO 1 diferente de 0 significa que el caudal no tiene nada que ver con el caudal de hace 2 años. El siguiente RO 3 indica lo mismo. El caudal de este año no tiene nada que ver con el caudal que sucedió hace 3 años. El de valor RO 4 significa lo mismo, RO 5. Y de pronto RO 6 resulta que es este valor. Si aplicamos el razonamiento, podríamos decir que este valor sea tan alto es una indicación de que el caudal de este año depende de lo que sucedió hace 6 años. El caudal de 1967 depende del caudal de 1961, ¿no ven? Pero no puede ser que eso suceda así, porque si hemos constatado de que los RO 2, RO 3, RO 4, RO 5 caen dentro de la franja de confianza, es decir, son 0, de repente no puede haber este que es diferente de 0. Conclusión, este valor que resulte ahí, tienen que desecharlo. Simplemente es una anomalía que sucede y no le damos importancia. ¿Ya? ¿Y por qué sucede eso? Primero puede ser porque tenemos muy pocos datos. Segundo, puede ser que hay errores en muestreo o cualquier otra razón. Pero es realmente un valor inaceptable. Por más que la franja salga de esta manera, no podemos decir que el caudal al interior de la serie depende del caudal que está 6 años antes. ¿Ya? Entonces, RO salga de la franja para concluir que la serie de 38 caudales anuales presenta dependencia. Fíjense, el único RO que salga basta con que este salga y todo el resto no. Por ejemplo, esto puede ser 0,1, ¿no es cierto? La figura tal cual se presenta en la pantalla indica que hay coeficiente de correlación diferente de 0 para el SAGO 1, indica que el caudal de cualquier año depende del caudal del año inmediatamente anterior. Y si eso es así, la serie ya es directamente una serie autocorrelacionada. Y si la serie es una serie autocorrelacionada, lo que yo puedo hacer es aplicarle algún modelo, alguna fórmula que implique ese coeficiente de autocorrelación del SAGO 1. Y obviamente es lo que hemos mostrado en la última clase, que un modelo AR1 sería justamente hacer uso de ese aspecto que dice que cualquier caudal interior de la serie depende del caudal inmediatamente anterior. Eso simplemente nos sirve para poder considerar un AR1 como un posible modelo que pueda reproducir esos valores. Fíjense ahora, acá estoy mostrando un otro ejemplo, caudal observado en azul. Son, por ejemplo, 17 valores, es lo que sucedía en mis valores. Esos valores están graficados, son caudales anuales, por si acaso, 17 años, están graficados en esta figura en color azul, ¿no es cierto? Ese valor azul representa la columna de caudales observados. Una vez que yo trabajo con esos 17 valores, puedo hacer un análisis y decir, un modelo AR1 es el que mejor los reproduce, es el modelo que mejor los representa. El comportamiento de 17 valores de caudal anual es de un modelo AR1. Una vez que tengo ese modelo AR1, obviamente calculo los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros del modelo AR1? Es RO1, que ya lo tengo, que era 0,53 y algo, ¿no es cierto? Y después necesito saber la media de los 17 valores. Eso introduzco en la fórmula, y la fórmula, como es una fórmula recursiva, empieza a generar valores. Para la generación de valores hemos dicho, necesito previamente tener valores de ZT, que son valores que están alrededor de 0, a veces son positivos, a veces son negativos. Con esa estructura de modelo AR1, yo puedo empezar a generar valores, por ejemplo, 500 valores sintéticos, y los 500 valores sintéticos están aquí indicados en color rojo. Y obviamente acá en la figura también son los valores rojos. Esos son los 500 valores sintéticos, en cambio los azules son los 17 valores observados. Fíjense que hemos dicho que se puede demostrar que
los valores generados de esta forma, en forma artificial, en forma sintética, conservan los indicadores estadísticos de la serie original. Con otras palabras, conservan la función de densidad de la serie original. La serie original acá está compuesta por 17 valores. Y si esta serie como estadístico tiene una media igual a un valor, después lo que yo hago es calcular los 500 valores y sacarle la media. Eso significa que si la media de los 17 años observados resulta igual a 3,3, ¿no ven? 3,3. Y después de generar una serie sintética en base a esos 17 valores, yo obtengo 500 valores generados sintéticamente y le saco la media aritmética de esos 500 valores. Esta necesariamente tiene que resultar aproximadamente 3,3. Está entonces la serie sintética manteniendo el estadístico de la media. Después, si la desviación estándar de la serie original es 1.2, y yo calculo esa desviación estándar, esta vez basándome en 500 valores previamente generados, esa desviación estándar también debería salir igual a 1.2. Y finalmente, si es un AR1 que yo he utilizado para generar los 500 valores, y dentro del AR1 de sus parámetros es el ρ1. Entonces, el ρ1 calculado en base a 16 pares de datos, en el caso de la serie original, y acá calculado en base a 499 pares de datos, en ambos casos debe salir aproximadamente el mismo valor. En conclusión, la serie sintética de 500 valores mostrada aquí en color rojo presenta la misma media, la misma desviación estándar y el mismo ρ1 de la serie original. ¿Ya? Se dice que los datos generados sintéticamente son series equiprobables. Significa ello que la probabilidad de que en ese río yo logre medir esos 500 valores en 500 años es la misma probabilidad que la que he tenido al observar los 17 años observados. O sea, que ocurra la serie observada de 17 valores o que ocurra la serie observada generada de 500 valores, tienen la misma probabilidad. Eso obviamente se basa en las demostraciones teóricas que se hacen de este tema, pero no entramos en eso. En conclusión, tenemos la primera aplicación de estos modelos, por ejemplo, la R1. La primera aplicación es generar sintéticamente valores, la cantidad que yo desee. En este caso hemos generado 500 valores. Y como segunda aplicación tenemos pronósticos. Fíjense, en esta figura mostramos la serie original en azul. Y en base a esa serie original yo he adaptado un modelo AR1 y con la AR1 he logrado reproducir estos valores en forma aleatoria y obviamente estos valores tienen la misma probabilidad de suceder que los valores azules observados. Generación sintética de valores. La segunda aplicación de estos modelos es esta. Acá se vuelve a mostrar los 17 valores observados de caudal. Y la línea negra me define todo a la izquierda de la línea negra, son valores realmente observados, es el pasado de la serie, y todos los valores a la derecha de la línea serían el futuro, que todavía no han sucedido. Pero una vez que yo he identificado un buen modelo para reproducir estos 17 valores, como por ejemplo la R1, utilizo el mismo valor, la misma formulación, la misma fórmula de la R1, y produzco yo un pronóstico, este de acá. Como el AR1 indica que cada valor dentro de la serie depende del anterior, entonces para calcular este valor me baso en el previo anterior. Y obviamente para calcular el último valor de la serie, yo puedo basarme, en este caso en realidad tendría que ser este el valor que yo produzco, ¿no es cierto? Ese es el valor pronosticado. Y la línea negra me divide hacia la izquierda los valores realmente observados, el pasado de la serie, el presente está indicado por la misma línea negra,
Y hacia la derecha, indicado por el pronóstico que acabo de hacer en color rojo, tengo el futuro de la serie, que todavía no ha sucedido. Y lo único que a futuro puedo hacer es realizar una cábala, un pronóstico. Y ese pronóstico lo baso en el último valor observado, porque claramente hemos aceptado que esta serie tiene un coeficiente de correlación de rasgo 1 diferente de 0, o sea, cualquier valor dentro de la serie depende del inmediatamente anterior. En consecuencia, este valor que estoy pronosticando va a depender del valor último observado, que es este de acá. A eso le llamamos pronóstico de caudales. Se dan cuenta dos aplicaciones de estos modelos. Y el único modelo que estamos llevando es el AR1, porque de ahí vienen un montonero de estos modelos y ya no los vamos a llevar porque he decidido que no vale la pena introducirlos en mucho tema de esto. Simplemente hasta donde estamos ahorita llevando es todo lo que vamos a llevar de estos modelos y nada más. No sé si hay alguien, no. Ya. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Y para qué necesito pronósticos? ¿Alguien tiene idea de para qué se necesitan pronósticos? Y me puede dar la respuesta por 3 puntos adicionales al examen que viene. En el caso de caudales ingres, para saber más o menos qué cantidad de caudal va a llegar en un ejemplo, en los próximos 1000 años, para poder hacer también una construcción que resista esa cantidad de caudal que llega. Como dijo en días anteriores, en el proyecto de Mississippi. ¿Y alguien más tiene algo que decir? Adelante. Para proyectar obras de impacto, ingeniero. Para proyectar alcantarillados, como ser los puentes. En realidad es para proyectar la red de flujo, la red fluvial de una cuenca, ¿no? Para definir el caudal del diseño, dice Fernando López. En realidad no. Oliver Javier Condori López dijo 52. Esa era la respuesta a una pregunta que quedó en el aire, ¿no? Oliver, rápidamente me puedes decir esa es tu respuesta porque te vas a ganar 3 puntos. Oliver Javier Condori debe estar tomando un cafecito. Bueno, se ha perdido. Oliver, me dices, es por lo que dijo de los días, ¿de cuáles días? ¿Puedes explicar mejor, Oliver? Porque no se entiende. Es por lo que dijo de los días, dices tú, pero no sé a qué te refieres. Entre una semana de un año hay 52 semanas del año siguiente. Ya. Bueno, en lugar de 3 puntos, te has ganado 2 puntos porque hay alguna inconsistencia en esa respuesta. La pregunta era, ¿se acuerdan? Les voy a repetir para que se ubiquen en qué estamos. La pregunta era, caudales mensuales, quiere decir caudal de enero, de febrero, de marzo, de abril, mayo, junio, diciembre, enero, etcétera, ¿no? Esa serie de caudales mensuales tienen una ciclicidad de 12. Cada 12 meses el caudal es muy grande o cada 12 meses el caudal es muy bajo, ¿no ven? Si yo me refiero a una serie conformada de temperaturas horariamente medidas, a la 1 de la mañana mido la temperatura, a las 2 de la mañana mido la temperatura, a las 3 mido la temperatura, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando eso es así, la pregunta era, esa serie conformada por temperaturas horarias, ¿qué ciclicidad tiene? Y la ciclicidad es 24 horas, porque cada 24 horas o hace mucho calor o hace mucho frío. Después de ello pasamos a considerar caudales semanales y hemos definido qué es un caudal semanal. Un caudal anual es la media de 365 días. Un caudal mensual es la media de 30 días. Un caudal semanal es la media de 7 días. Y la pregunta era, ¿cuál será la ciclicidad de la serie conformada por valores semanales?
no pudieron contestarme. Y ahorita Oliver Javier acaba de contestar y dice que la ciclicidad de los valores semanales es de 52, lo cual es correcto porque un año tiene 52 semanas, ¿ya? Quiere decir, si un año tiene 52 semanas, este año tiene 52 periodos, próximo año otra vez 52 periodos, próximo año otra vez 52 periodos, y cada 52 periodos o hay un caudal muy bajo o hay un caudal muy grande, ¿no ve? La primera semana de enero dista 52 semanas de la primera semana de enero del próximo año. Y esta vuelve a distar otras 52 semanas de la siguiente primera semana del siguiente año. Entonces, la ciclicidad de valores semanales es 52. ¿Se comprende eso? Porque si en el examen les hago alguna de las preguntas, van a poder contestar. Oliver Javier, estoy escribiendo tu nombre. Javier con Doris López, ¿ya? ¿Está comprendido para todos? Porque si no, pregunten. Entonces no hay problema, me han comprendido. Retornemos a este tema acá. La pregunta era, ¿y para qué me sirve un pronóstico? Y los que me han contestado han dicho, para el pronóstico dijo que algunas veces que te piden un perfil de diseño como pobladores me piden cuál será el caudal de la semana siguiente. Supongo que sacar ese pronóstico nos sirve para responder esa pregunta. Oliver, estás más o menos en lo correcto. A ver, yo les voy a contar. Ustedes saben, yo trabajo en la empresa Corani S.A., ¿no es cierto? Una empresa que genera energía eléctrica en 3 plantas ahorita en Corani, en Santa Isabel y en San Juan están funcionando y ahí se genera energía eléctrica. También deben saber ustedes que lo que produce Corani, la energía que produce lo inyecta a la red. Hay una red que cubre todo el territorio boliviano. Y todas las plantas hidroeléctricas del país, hay muchas en La Paz, inyectan, así le llaman en esos términos, inyectan su energía a la red nacional. No solamente las hidroeléctricas inyectan su energía a la red nacional, sino también las plantas térmicas que producen energía también. La planta térmica se diferencia de la planta hidroeléctrica ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia entre una planta térmica y una planta eléctrica? ¿Quién podría decirme? Planta térmica y una planta hidroeléctrica. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ya. Ustedes saben que para producir energía eléctrica puedo construir una represa y de la represa embalso agua y de ahí sale un tubo que se dirige aguas abajo, caída bien grande y llega a la casa de máquinas. En la casa de máquinas hay una hélice que le llaman turbina y la fuerza con la que llega el agua en ese tubo, que está a presión, hace mover a esa turbina, empieza a girar, mientras más gira, pues seguramente más electricidad produce. Esa sería la manera de producir electricidad con una central hidroeléctrica, ¿no? Fíjense que el agua que está ahí en el lago Corani, lo único que se hace con ella es entubarla, meterla en un tubo, y dirigirse lo más bajo posible hasta llegar a la casa de máquinas. Son como 900 metros que recorre esa tubería casi vertical, y la fuerza con la que llega hace girar la turbina, la rueda Pelton que la llaman, y al girar esa rueda, eso produce electricidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna bicicleta o ha conocido en el pasado una bicicleta que tiene un dínamo, y ustedes cuando manejan la bicicleta, el dínamo lo apretan contra la llanta, la parte de goma de la llanta, y eso empieza a girar. Y eso mismo sucede con las turbinas. Gira ese dínamo y produce energía que va al foquito de la bicicleta y alumbra. Entonces de noche uno puede manejar bicicleta con su dínamo apretando la llanta y entonces produce luz y tengo el foquito que se prende, ¿no ves? Ese mismo principio es el que sucede en las centrales hidroeléctricas, y lo único que sucede con la central hidroeléctrica entonces es transportar el agua desde arriba, que está en el embalse, hasta abajo y dejarla ahí otra vez escurrir libremente al río y continuar nomás su ruta, ese curso de agua, ese río. Entonces siempre se habla de que las centrales hidroeléctricas son centrales limpias,
no producen ningún gas tóxico. En cambio, una central térmica lo que hace es usar gas. Nosotros tenemos gas en Bolivia y queman el gas. Y cuando queman el gas hacen hervir agua. Y el vapor de agua empieza a hervir y crea una presión, y esa presión empieza a generar energía eléctrica. Entonces, la central térmica que produce energía eléctrica, para funcionar necesita gas, y el gas cuesta plata, ¿no ve? En cambio, la central hidroeléctrica, para generar energía eléctrica, no necesita gas, necesita agua, pero también necesita que haya una caída, hay una diferencia de nivel entre el lago y el caso de Max. Mientras más grande esa diferencia, mayor la cantidad de energía que produce. Hasta ahí, entonces, en Bolivia hay muchas centrales hidroeléctricas y también hay muchas centrales térmicas. Lo ideal sería poco a poco ir reemplazando las centrales térmicas, porque en lugar de quemar gas ahí para producir energía, ese gas lo podemos vender a los países vecinos y salimos ganando. Tanto las centrales térmicas como las centrales hidroeléctricas lo que hacen es inyectar lo que producen en energía a una red nacional, cables enormes ahí arriba, cables de alta tensión lo llaman. Y esos cables de alta tensión llevan la energía que se produce en Corani hasta La Paz, hasta Oruro, hasta Potosí, hasta Sucre, hasta Santa Cruz, ¿no ve? Eso significa que lo que en este momento la central Corani está produciendo como energía eléctrica, no se sabe quién lo está utilizando, dónde se lo consume. Como inyecta a una red y esa red viaja por todo el país, entonces lo que ahorita Corani está produciendo, tal vez es en Sucre que lo están consumiendo, ¿verdad? De ahí que cuando hay personas que dicen, Cochabamba tiene centrales hidroeléctricas, tenemos que pedir regalías, nos tienen que pagar porque nosotros estamos produciendo, ¿no? En realidad no hay tal, ¿no? Porque el momento que uno produce esa energía no se queda en Cochabamba, vaya no saber dónde se va. Bueno, cuando en el despacho de carga que recibe todos esos datos, saben de antemano cuánto se va a producir la semana siguiente, entonces pueden, en base a esa predicción, ese pronóstico que se hace, decidir qué planta en Bolivia tiene que generar cuánto. A ver, yo en Corani, antes yo estaba encargado de ese trabajo, hagan de cuenta que esta serie en azul a la izquierda son valores semanales de caudal, ¿ya? Semana tras semana conocemos el caudal que entra de ese embalse. Al año tenemos 52 valores que han entrado al embalse y al próximo año otra vez tenemos 52 caudales semanales que ingresan al embalse. Y el registro de esos caudales que entran lo llevamos en tiempos reales, o sea, llega el día viernes a las 5 de la tarde y en ese momento un telefonazo desde la central de Corani nos dicen, acaba de entrar tanta agua al embalse, ¿no ven? Entonces los caudales semanales que ingresan en ese embalse cada semana, el metros cúbicos por segundo de cada semana, lo conocemos hasta el día viernes a las 5 de la tarde. En ese momento, el día viernes a las 5 de la tarde, lo que tenemos que hacer es identificar el patrón de esto con un modelo autorregresivo o mucho más complicado. Y cuando identifico el mejor modelo, aquel que lo reproduce casi fielmente, lo que yo hago es usar ese mismo modelo para producir un pronóstico, que es el valor de la próxima semana. Si hasta el día de hoy, que es viernes, yo sé cuánto ha entrado cada semana ese embalse, la pregunta sería, ¿y cuál es el valor más probable del caudal que ingrese durante los 7 próximos días al embalse? O sea, un pronóstico de la próxima semana. Y mientras más logre yo pronosticar ese valor, mientras más me aproxima a la realidad, entonces mi pronóstico será mejor. ¿Y para qué necesitan el pronóstico ese? Porque ese pronóstico a las 5:30 enviamos al despacho de carga que centraliza todos los datos y de todo Bolivia le llueven esos datos de caudal que cada central pronostica. Y en la medida en que mejor sea el pronóstico, más dinero ahorro. ¿Por qué? Porque si sé con cuánta agua dispongo de cada central la próxima semana, en base a eso yo puedo programar qué centrales la próxima semana tienen que producir cuánto además, ¿no es cierto? Y ese pronóstico me permite hacer la simulación del sistema en su conjunto y decidir
que la próxima semana la combinación de centrales que deban producir es la siguiente, ¿no? La térmica de La Paz tendrá que producir 100 megavatios, Oranis tendrá que producir 20 megavatios, Santa Isabel tendrá que producir 80, etcétera, ¿no? La combinación del conjunto de ellos sumados tiene que ser suficiente como para satisfacer la demanda de electricidad de toda la semana de todo Bolivia. Y se hace a través de modelos que simplemente optimizan, ¿no? Esa combinación de centrales es la combinación más barata que existe para poder generar esa energía. ¿Y por qué se llama la más barata? Porque para la suma total de todas ellas, las únicas que suman ahí son las térmicas, porque ellas necesitan pagar gas, ellos pagan por el gas que reciben para quemarlo, ¿no? Las hidroeléctricas en realidad no. Entonces, la combinación de producción de todas esas plantas, a condición de que mis pronósticos sean los más correctos, hace que la generación total me cueste durante la próxima semana, me cueste el gas en realidad, sea lo más bajo posible para el país en su conjunto. Para eso sirve un pronóstico. Ejemplo de otro pronóstico, y eso es un pronóstico de un docente, que yo tenía un docente que me daba esta materia, pero él era electrónico. Pero obviamente los métodos que él usaba se aplican a cualquier campo. A ver, ¿para qué calculaba, para qué usaba él el pronóstico? Ustedes saben que a nivel mundial se tiene, por ejemplo, el precio de la soya, tonelada de soya, cuánto cuesta este año, próximo año, cuánto ha costado la tonelada de soya, precios internacionales, ¿no es cierto? Porque en los precios internacionales se basan los países para comprar y vender. Porque lo que producimos en Santa Cruz, la mayor parte se va obviamente al mercado extranjero. Los soyeros cruceños producen todo el año y al final del año dicen, bueno, señores, yo tengo esta cantidad de toneladas y yo vendo al mejor postor. Viene un empresario transnacional y dice, yo le compro en tanto. Una vez que ha comprado esa misma soya, ese productor lo que puede hacer es vender a los rusos y tal vez ahí puede ganar plata, ¿no ven? Entonces, la serie de tiempo de que disponemos sería, imagínense que esta misma serie en azul es la que disponemos, y cada uno de ellos son, en lugar de Q, en mes Q por segundo, tenemos ahí el precio, el costo de la tonelada de soya anual para cada año. El primer año costó tanto, el segundo año costó tanto, el tercer año costó tanto, y este año cuesta tanto. Y la pregunta sería, ¿y cuál será el valor que va a costar el próximo año? ¿No ve? Quisiera hacer un pronóstico de cuánto va a costar la tonelada de soya a nivel internacional el próximo año. Si logro identificar un modelo AR, por ejemplo, que reproduzca lo más fielmente posible estos precios, ese mismo modelo lo utilizo no para hacer generación sintética, lo utilizo para pronosticar el precio de la soya tonelada el próximo año. Y en la medida en que mejor sea mi pronóstico, más plata voy a poder ganar. Porque si una transnacional tiene todos estos datos y sabe cómo hacer el pronóstico, la transnacional puede decir, ya, según los pronósticos, el próximo año la tonelada de soya va a costar 80. Entonces vienen y a los cruceños les dicen, señores, yo les compro toda su producción el próximo año. ¿Y cuánto nos pagan? Les pagamos 40. Y la piensan bien y dicen, uy, el año pasado estaba en 20, ahora nos quieren pagar 40. Haremos negocio y se los venden, ¿no? Vean, por anticipado venden toda su producción del año. Resulta que llega el próximo año y si el pronóstico de estos gringos estaba correcto, el precio se va a disparar, entonces han ganado plata, ¿no ven? Es otro ejemplo de aplicación de estos métodos. Siempre son secuencias de series de tiempo que presentan dependencia interna. Me acuerdo de una tesis presentada en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, hace unos años, un muchacho que hizo su tesis con métodos estocásticos. Pero él no trabajó ni con caudales, lo que hizo fue reunir datos de los peruanos del lago Titicaca. Los peruanos tienen muchísimos años registrados diariamente el nivel del lago Titicaca. Colocan una regla ahí en la orilla y cada día viene una persona y mide en qué nivel se encuentra ese lago, ¿no es cierto? Y de esos niveles diarios tienen como para más de 80 años. Entonces, lo que hizo este muchacho fue agarrar esos niveles, imagínense que esos niveles están aquí, dibujados, y empezó a hacer un montón de análisis de esos niveles.
Entre ellos había un análisis que solamente se abocaba al nivel en el que se encuentra el lago Titicaca el 1 de octubre de cada año. 1 de octubre porque en octubre comienzan las lluvias y comienza el ciclo hidrológico, ¿no ves? Y él solamente extractó, en este caso, obviamente hizo muchas otras cosas, pero en este caso extractó los niveles del lago Titicaca cada 1 de octubre cada año, ¿no es cierto? Entonces él trabajó con niveles del 1 de octubre para cada año un nivel. Y después de todos los análisis, incluyendo los de periodicidad del que acabamos de hablar, la periodicidad de esos niveles el mes de octubre. ¿Habrá algún patrón? Y al final, una de las conclusiones que obtuvo él era que ese lago, cada 11 años, el nivel del lago está al lado alto y cada 11 años está al lado bajo. O sea, hay una ciclicidad de 11 y todo el mundo se preguntaba, pero 11 no se lo puede relacionar a nada, ¿no? Periodicidad 12 se relaciona a valores mensuales, no hay duda ahí, ¿no? Periodicidad 24 se relaciona a valores horarios, pero periodicidad 52 se relaciona a valores semanales, pero periodicidad 11 para los niveles de cada 1 de noviembre no sabían cómo explicar. Entonces lo que hizo este muchacho fue de conseguir datos de las manchas solares. Han debido escuchar ustedes manchas solares, y obviamente otra vez es una serie de tiempo, ¿no? Y los que ya han analizado eso han concluido de que las manchas solares de sol se producen con una ciclicidad de 11 años. O sea, cada 11 años se crudece esas manchas solares con mayor intensidad y cada 11 años baja. Y eso solamente es posible detectar cuando uno tiene mediciones de muchísimos años, ¿no? Medidos. Y lo que hizo este muchacho fue simplemente hacer una correlación que pueda existir entre los niveles del 1 de noviembre en ese lago contra la intensidad de las manchas solares. Y casualmente sacó que tanto las manchas solares como el nivel del lago cada 11 años fluctuaba. Entonces, a partir de ahí, como ya concluyó de que sigue la intensidad de las manchas solares, si en este año a esas manchas solares les toca valores muy altos, probablemente el nivel del 1 de noviembre del lago también va a estar muy alto. Si este año toca manchas solares muy bajas, tal vez el nivel del lago también va a estar muy bajo. Y eso fue un descubrimiento, una conclusión a la que él arribó. Obviamente después sigue la pregunta, ¿no? ¿Y qué significa eso? Entonces, que las manchas solares del sol influyen en la precipitación de la cuenca del lago Titicaca, porque para que haya mucha agua o poca agua, obviamente eso proviene de toda la cuenca de los ríos que entran al lago Titicaca. Pues ese fue un otro ejemplo de cómo se aplican estos modelos. Y ahora me acuerdo, había una muchacha también de la carrera que hace como unos 10 años o 12 años, también se animó a hacer su tesis en este tema y salió una cosa muy bonita. Incursionó en modelos de este tipo, pero muchísimos más complicados. Nadie le entendía cuando hablaba, en realidad. Bueno, entonces, ya vemos para qué sirve el pronóstico. Mientras mejor sea mi pronóstico, puedo tomar mejor decisión. Es decir, el uso que le doy al agua lo estoy optimizando. Y hay muchos aspectos más que hablar al respecto. Esa es la aplicación de los pronósticos. La pregunta surge entonces, ¿y cuál será la aplicación de estos 500 años que acabo de generar sintéticamente? Y la respuesta a ello viene acá. Consideren ustedes, ahora ya no series anuales, sino series mensuales. 17 años en Misicuni cuando se diseñó la presa, los teníamos a nivel mensual. El primer mes, supongamos que es enero del 81, es el primer dato con el que contamos. Es el caudal que atraviesa esa sección, donde obviamente después va a aparecer una presa, y ese caudal, en lugar de continuar escurriendo aguas abajo, va a tener que quedarse ahí embalsada en la presa, ¿no ven? Se hace una simulación de la operación del embalse. ¿Qué significa eso? En enero entra 3.1 cubos por segundo. Como hay una presa, puede quedarse ahí esa agua. Y en ese mismo enero, aguas abajo para enero,
me piden 0 metros cúbicos por segundo. O sea, en enero, los cultivos que hay que regar aguas abajo de la presa no requieren agua, y es obvio porque en enero llueve, ¿no? Entonces, si hay agua de lluvia, ¿para qué aumentarle más agüita? Entonces, en enero no sale nada de agua del embalse, pero en enero entra 3,5 metros cúbicos por segundo. Al final del mes, este nivel H del lago subirá o bajará. ¿Quién me dice algo? Nadie tiene una respuesta. Voy a formular de nuevo la pregunta. El embalse al inicio de enero está en ese nivel, ¿no ve? Durante todo el mes de enero entra parejito un caudal de 3,1 cubos por segundo a ese embalse. Y durante todo ese mes, aguas abajo, me dicen, no necesito agua, entonces la compuerta acá permanece cerrada. Al final de mes de enero, al 31 de enero, este nivel H habrá subido o habrá bajado. Ha subido, Inge. Obvio que tiene que subir. Si no hay donde más puede ir el agua, tiene que subir. Ok, eso es enero. Febrero, marzo, abril, mayo, llegamos a julio, agosto, y en agosto ese río casi se seca. El río Misicuni, cuando ustedes van ahí a la cordillera en agosto, saltan de un brinco y han llegado a la otra orilla. Así de poca agua que trae en agosto ese río. Obvio, todos los ríos en Bolivia en el estiaje casi se secan, ¿no? Ahora en agosto a este río entra 0, no entra agua. Pero en agosto es cuando más necesitan riego aguas abajo, y en agosto le piden que les despachen 8 cubos por segundo. Entra 0, pero sale 8. Consecuencia, al final de agosto ese embalse habrá bajado su nivel, ¿no? Ya. A eso se le llama simulación de la operación de un embalse. Cuánto entra, cuánto sale, y la diferencia se queda almacenado acá. La diferencia se traduce en que o el nivel sube o el nivel baja. Solo cuando lo que entra es exactamente igual a lo que sale todo el mes, el nivel no habrá subido ni habrá bajado. Eso es elemental, ahí no hay mucha ciencia. A eso se le llama simulación de operación de un embalse, y eso aplico para 17 años. En enero, ¿cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda? Febrero, ¿cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda? ¿No ve? Obviamente que hay que un poquito mejorar la simulación. Lo que es necesario hacer también es tomar en cuenta la evaporación. Ustedes saben que de una superficie de agua libre evapora un montón de agua hacia la atmósfera. La próxima clase vamos a ver un poco con más detalle eso de la evaporación. Hay que tomar en cuenta también la evaporación. Cada mes esta evaporación es diferente. ¿Ya? Depende de cuán grande es el espejo de agua, y depende también de en qué mes estoy. Por ejemplo, en septiembre, ustedes colocan un balde de agua en el jardín, en el patio. Septiembre no llueve, septiembre no hay nubes, septiembre sol radiante, radiación grande. Entonces, en ese recipiente que colocan al sol un día, en ese día probablemente como 4 milímetros habrá disminuido su nivel. Es decir, 4 milímetros lámina de agua se ha ido a la atmósfera proveniente de toda esa superficie del balde que están usando ustedes. Si trasladamos eso, en lugar de un balde, hablamos de un embalse donde la superficie es tremendamente enorme. Fíjense que en Corani el lago tiene 14 kilómetros cuadrados de superficie cuando está lleno. Más o menos 8 kilómetros de largo por 1,5 de ancho es ese embalse. ¿Ya? Así a grosso modo, 8 metros de largo por 8 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho. 8 por 1,5 sale como 14, ¿no? 14 kilómetros cuadrados de superficie de agua expuesta a los rayos del sol. Y si eso es así, y ese día se tienen mediciones de evaporación, y imagínense la cantidad de agua que se va a la atmósfera. Por eso es necesario que en esta simulación de la operación de un envase es un balance de masa, cuánto entra, cuánto sale, cuánto queda ahí. Hay que tomar en cuenta la evaporación. Va a llegar un momento en que el nivel ha subido tanto y que no necesitan tanta agua abajo, entonces esto va a rebasar, ¿no?
Ahora, de esa simulación a nivel mensual durante 17 años, yo puedo hacer un conteo, es decir, en los 17 años, ¿cuántos meses este embalse se ha secado? Y cuando se seca, aunque me pidan que les dé agua abajo, no hay que darles, entonces ese mes declaro falla. He fallado en suministrar el agua que me han pedido abajo, primera falla. Y así en los 17 años, mes a mes, hago esa operación y puedo contar cuántos meses he fallado en suministrar el agua que necesitaban abajo, cuántos meses ha rebalsado el embalse, ¿no es cierto? Es fácil ver eso. Y no solamente cuántos meses ha rebalsado, sino cuánto ha rebasado, cuál es el caudal que se ha ido por encima del vertedero. Debido a que el embalse ya estaba lleno y vino una crecida grande todo el mes, entonces igual rebalsó. Ahora, si por ejemplo del resultado ustedes se dan cuenta que esto rebalsa continuamente, ¿qué harían entonces en ese caso? Pregunta de examen. Si continuamente durante los 17 años, cada mes, o muchos meses cada año va rebalsando, ¿qué habría que hacer para remediar eso? ¿Y entiende la respuesta por 3 puntos otra vez? Ingeniero, ¿se pueden cerrar las despensas? Perdón. ¿Se podrían cerrar, como más o menos hacer herméticas, para evitar la pérdida? Para evitar la pérdida por el rebalse. ¿Eso es lo que quieres decir? Colocar aquí Sí, en realidad. una compuerta para evitar que rebalse. Bueno, pero normalmente no se hace eso. ¿Todo el mundo conoce la presa Corari? Nadie conoce. ¿Cómo es? Sí, conozco. Hay un ahí presente, ¿no es cierto? No tiene ninguna compuerta encima del vertedero. Cuando ese balse libre que sucede, cuando el nivel del lago llega a ese nivel y sigue llegando agua y sale poco para generar energía, no queda otra que rebalsar, ¿no ves? Les voy a mostrar alguna otra ocasión unas fotografías del embalse Corani. Lo que pasa es que tampoco hay ahí. Si continuamente rebalsa, ¿qué es lo que haríamos? Es señal de que o se está sacando poca agua para riego, lo que podría hacer es incrementar hectáreas de cultivo y sacar más agua. Por ejemplo, aquí en el agosto de 1981 necesitan los cultivos aguas abajo que del embalse venga 8 cubos por segundo, porque con esos 8 cubos por segundo pueden calcular los agrónomos para cuántas hectáreas de cultivo de maíz alcanza, ¿no? O depende de los cultivos que uno tiene, muchos cultivos, ¿no? Entonces, si continuamente rebalsa el agua, es señal de que le estoy sacando poca agua, podría cultivar más hectáreas, ¿no ven? Pero en ese momento me doy cuenta de que las hectáreas extras que quisiera yo cultivar no existen porque todo ya está urbanizado. Entonces, tal vez lo que deba hacer es subir en la altura de presa. Entonces, el volumen que puede embalsar aquí es mayor. ¿No ve? Y si nunca rebalsa, ¿no ve? En todos los 17 años de operación mensual que he hecho del embalse, nunca rebalsa, tal vez es indicativo de que esta presa está demasiado alta, la tengo que bajar más. Porque ¿para qué construir una presa tan alta que nunca va a rebalsar, ¿no ve? Entonces la bajo nomás de su altura y otra vez hago la simulación. Y al hacer nuevamente la simulación, otra vez hago el conteo, ¿no? ¿A cuánto es disminuido el rebalse? Entonces es una forma para poder establecer la altura óptima de presa desde el punto de vista hídrico, ¿no ves? No debe haber demasiados rebalses, pero tampoco nunca debe rebalsar. Ya, ahora, eso hemos logrado obtener, ese conteo de cuánto se rebalsa, cuántas veces queda seco. Ese conteo está basado en 17 años. Pero si en lugar de operar este sistema con 17 años de datos, lo opero con 500 años de datos mensuales, pucha, la computadora igual lo hace, ¿no es cierto? La ventaja de esos 500 años acá, en color anaranjado, es que si en los 17 cortos años que tengo de registros
no logro ver periodos continuamente secos o periodos continuamente lluviosos, ¿no ve? En los 500 años sí ya voy a poder ver. Voy a poder ver que en algún momento, durante 6 años seguidos, tengo valores de caudal que ingresan además completamente al lado bajo. En otro periodo podré ver 3 años continuos de caudales altos. Ni el uno ni el otro se han presentado al interior de los 17 años observados. Entonces, esa sería la ganancia que yo tengo de trabajar con una serie sintética. Porque mucha gente me preguntaba, pero si usted asegura de que la serie generada sintéticamente mantiene los indicadores estadísticos de la serie, es decir, que la serie de la media aritmética de los 17 años es 3,3 y la media aritmética de los 500 años 3,3 también. La desviación es 1,2 y la desviación de los 500 también es 1,2. Entonces, ¿qué sentido tiene de producir 500 años si su media va a ser la misma? ¿No ve? Esa sería la primera reacción que no tiene. ¿Dónde está la ganancia que hallo yo al trabajar con 500 años en lugar de trabajar con 17 años? Y la ganancia está en lo que les acabo de decir. Si bien durante los 17 años observados nunca se han presentado años consecutivamente secos o años consecutivamente lluviosos, la serie de 500 años sintéticos seguramente me va a presentar ya ese tipo de situaciones. Y obviamente tener 7 años todo el tiempo bajo va a incidir en la operación del embalse, ¿no ve? 7 años donde no entra agua, pucha, aquí probablemente voy a fallar continuamente y mis cultivos se van a perder. Primer aspecto. Segundo aspecto, si el caudal máximo observado en los 25 años es un cierto valor 30, eso no significa que si espero unos 100 años más, el máximo sea 20. Tal vez hay un momento en que el máximo sea 48. ¿No ve? Fíjense, este caudal tremendamente grande es posible de que exista, no porque el más grande haya sido este valorcito de 30, no quiere decir que en alguna vez me traiga casi 50, ¿no ve? Entonces esos picos grandes van a aparecer en la serie sintética. Y lo mismo al lado bajo, van a aparecer valores más bajos que el más bajo observado. Entonces, dos aspectos por los que trabajar con una serie sintéticamente generada en un periodo larguísimo, dos aspectos que inciden en la ventaja, ¿no es cierto? Es más ventajoso simular esta operación en base con esta serie que sí presenta caudales más bajos que los más bajos observados y que también probablemente presenta años consecutivamente secos que nunca los vamos a poder detectar en una serie tan corta de 17 años. Y también cuando se habla de consecutivamente años lluviosos. Hasta ahí llegamos. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con lo mismo. Quiero que conceptualmente agarren estas cosas que les digo. Fíjense que no estamos entrando en el detalle de fórmulas ni nada, ¿no ve? Lo importante aquí es el concepto. Y eso va a ser todo lo que llevemos nosotros de la materia estocástica. Porque en realidad hace unos cuantos años yo daba estocástica como parte de la materia, pero mucho más avanzada, ¿no? Ni tanto tampoco, ¿no? Pero obviamente más que lo que hoy estoy pensando. He visto que no vale mucho la pena porque mucha gente no les cuesta mucho la estocástica porque no es igual que lo que es. Eso somos buenos todos nosotros. Pero en este otro tipo de temas no. Pero vale la pena que sepan porque los métodos estocásticos se aplican actualmente en hidrología. Hemos dicho al principio de las clases que hay 3 métodos que actualmente se aplican en hidrología. El primer método es el probabilístico, que ya lo hemos visto. El segundo método es este estocástico, que un poquito lo estamos viendo. Y el tercer método es el determinístico, que lo vamos a ver después. Los 3 están realmente vigentes, por eso vale la pena que por lo menos de refilón sepan a qué se refiere el método estocástico. ¿Quién más tiene alguna pregunta?
Hemos quedado con el otro grupo y con ustedes también de que vamos a, este sábado no va a haber el examen. Y este sábado van venido con algunas ideas de que muchos viajan a su lugar. No sé si es verdad o no es verdad, pero les es dificultoso retornar para el martes. Y otros me han dicho que, y eso voy a averiguar ahora, hasta cuándo nos permiten los exámenes. Porque si alguno de ellos me decía que nos van a permitir entregar notas hasta el veintitantos toda la próxima semana todavía incluso, a ver, sí se puede. Hoy día es 13, ¿no ves? El sábado es 16, pero el siguiente sábado es 23. Eventualmente hasta ese sábado podríamos lograr aplazar el examen, pero eso voy a averiguar todavía. Entonces, así quedaremos. El día del examen, espero que todos estén hachas para resolver problemas. Obviamente, los que han ido haciendo el seguimiento de las prácticas que hemos hecho en la clase y de las prácticas que están en Classroom no van a tener problema, pero los que no han visto todo eso van a tener más dificultad. Por eso intenten empezar a hacer prácticas, darle duro estos días antes del examen. Bueno, ¿hay preguntas o nos vamos? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Adelante. Quiero hablar sobre los temas de auxiliatura, exámenes y todo aquello. Álvaro, qué bueno. Adelante, Álvaro. Yo estaba justamente charlando con el otro auxiliar y me dijo que se iban a contactar, a ponerse de acuerdo para ver cómo hacemos para que la nota que viene de auxiliatura sirva para promediar a la nota que va a venir del día del examen, de manera de esa forma lograr que no haya muchos aplazos. ¿Qué tienes tú para decir, Álvaro? Primero que nada, ingeniero, creo que los están confundiendo. Los exámenes comienzan el 26. Los primeros parciales, según cronograma, están objetados para el 26. Ajá. Eso quería aclararle primero. A partir del 26. Bueno, pero entonces... Si quiere tomar 23, esta semana no hay examen. Sí, el 23 probablemente hagamos, no sé, pero ahí ya nos vamos a ubicar con ellos. Lo que pasa es que nos cae bien porque en ese caso tenemos más ocasión de avanzar tema. Yo ya he quedado con la otra clase que no les voy a introducir mucho más de lo que estamos viendo hasta ahora en estos modelos autorregresivos, pero todavía vamos a ver hasta dónde logramos, pero no van a tener tanto como los anteriores semestres. Ya no vale la pena darles demasiado. Medio que se me han acobardado en otra clase. A no ser que diga. Tú te Álvaro. Les damos nomás. Álvaro, una cosita. Por favor, si les pueden un poquito dar más temas para que los preparen para el examen. Tengo un poco de impresión de que como en este semestre no les estoy dando prácticas con derecho a nota, la mayoría simplemente se han hecho de la vista gorda y no han empezado a revisar las prácticas. Y si eso van a hacerlo para el día del examen nomás, el próximo semestre vamos a duplicar la cantidad de alumnos. Y eso no está bien. Sí, ingeniero. Quería consultarle si estas prácticas que está dando, ¿va a valer algo de nota o un puntaje extra o algo? No, ya hemos quedado en que no. Lo que pasa es que es demasiado las prácticas que me entregan, más de 100 alumnos, y pucha, es muy moroso el lograr calificar todo. Entonces, yo lo que les he dicho es, la nota del primer examen va a venir de una combinación de dos notas. Una, la nota que ese día saquen en el examen, pero el examen de ese día sí lo tienen que entregar al finalizar la clase. No se les puede esperar, qué sé yo, 1 hora, 2 horas, no. Termina la clase y tienen un juego de unos 5 minutos para que entregue todo y después se cierra. Entonces la nota va a venir de la combinación de esa nota más una nota que puede venir de la parte de auxiliatura. Ahora, en auxiliatura, ustedes son 3 auxiliares y no sé, pues si se ponen de acuerdo,
cada uno de ustedes puede tener su práctica con nota o una sola práctica, de manera que esa nota sí sea la que combinemos con la nota del examen. Ya. Depende de Ingeniero, ustedes, Álvaro. lo que estábamos pensando con auxiliares es darles una práctica, pero hasta fin de semestre. Cuestión de que ellos puedan realizarlo y que lo realicen bien, y si quieren el examen les mete nomás, como para que tengan la nota de auxiliatura como una base y ya según su responsabilidad de cada uno que pueda hacer. Ya, entonces la primera nota va a provenir solamente, exclusivamente del examen. Ujú, sí, Puede ser. lo podría ser. Es la- que la- lo que yo tenía pensado es darles una práctica bastante completa, como para que le dediquen su tiempito a la materia y no estén también perdidos en el examen. Pero ha ocurrido que estoy con algunos trabajitos con Ingeniero Vélez, no sé si lo conozca, de Universal Geosurvey. ya. Y la verdad me están secando la mugre, no tenía tiempo de preparar la práctica. Y a Y nosotros eso, dos, Brandon y Alexandra están dando las clases, ingeniero, no se complique con eso. Pero me estaban presentando unas prácticas, no sé, por eso lo que yo tenía pensado era más bien que la nota de práctica de auxiliatura sean sus prácticas que están presentando, que usted les está dando, pero me estaban diciendo que estaban resolviendo algunos, que otros no, así que como ya se acerca el día del examen también, no veo, no le veo conveniente matarlos tan pronto. entonces, ¿qué haríamos? O lo que podemos hacer es, si ustedes aceptan, algunas prácticas, identificar claritos ahí de lo que está ahí, y que entonces resuelvan eso con nota. Un poco como el anterior semestre, pero no tantas prácticas como el anterior semestre. O tal vez, ingeniero, me pongo de acuerdo con nosotros dos auxiliares y cada auxiliar le da un tema a los muchachos para que resuelvan y nosotros auxiliares revisamos. Entonces serían 3 notas. Sí, tres prácticas de nosotros, que su promedio sería la nota de auxiliatura. Ingeniero, se le va a acabar su batería. Y eso voy a enchufar. Y eso lo combinamos con la nota del examen. Bueno, puede ser. Ujú, así tienen tiempo para practicar Pero igual. eso comuniquen ustedes a los alumnos, pero oficialmente, para que se pongan las pilas, porque hasta ahorita creo que están gualacheando todo el tiempo. Sí, Porque vienen a ingeniero. las clases y no hacen nada, ni las preguntas del examen. Les voy a dar palos estos días, ingeniero. H les voy a dejar para el examen. Claro, y si no, también ni modo, los próximos semestres vamos a abrir un grupo más de trabajo para los auxiliares. Pueden presentar su práctica el siguiente semestre igual. Ya, entonces, ingeniero, para comunicarse al grupo, entonces el día 24 estamos dando el examen. Sábado 24, sí. Puede Ya, ser, sábado 24. puede ser. Y las 3 prácticas. Definitivamente, para eso ya tienen que haber ellos entregado. Porque ya. esas prácticas van a ser parte de esa nota, ¿no es cierto? Ujú. Porque desde el 24, ¿hasta cuándo habrá que entregar después notas? A ver, denme un momento. Para eso ingeniero. Voy a averiguar. Creo que era hasta más o menos 6, 7 de noviembre que podíamos entregar. A la macana, qué bueno. Uy, ya. A ver, un momentito, ingeniero, aquí están. Cronograma. A ver. Aquí está. Fin de transcripción de notas de primer parcial en la WebSys 9 de noviembre, el lunes. 9 de noviembre. Ujú. Fin de transcripción. Sí. De la primera Tal vez, nota, ¿no? Ya. tal vez si nos podría dar una semanita más para que puedan Bueno, presentar bien había sus problema. prácticas. Importante que esté listo, pero para esa fecha. O antes, no vale la pena llegar a la fecha. Un poquito antes tiene que ser. Sí, 23 y 30 para el 31 ya le mandamos las notas, ingeniero. Ahí tenemos, no hay problema. Estaría bien. Entonces, eso comuniquen ustedes a los alumnos, pues, para que empiecen a hacer las prácticas, porque si no, no sé qué va a pasar. Sí, ingeniero. Ya, entonces, quedamos en eso. Hay 48 personas testigos de que no hemos transado nada malo. Ya saben cómo se va a calificar, así que vayan preparándose para su examen.
Ya, quedamos en eso. ¿Están todos de acuerdo? Escucha, se han dormido, creo. Ingeniero, está todo. Se comprende. Se comprende. Sí, ingeniero, estamos aquí. ¿Quién es, Macanudo, quedamos en ¿Quién es el primero que habla? Le voy a regalar puntitos de auxiliatura por no dormirse. Yo, Leonel, Leonel Solís. presente. Ya. Ya, ingeniero, eso nomás es. Voy a comunicarse al grupo ahorita. Listo, que les vayan bien, por favor, los veo el sábado. Pórtense bien, no salgan a la calle y denle duro a las prácticas. Listo, que les vaya bien. Vamos a salir de la clase, había sido 9:49. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.